estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. No fue un día catastrófico para los mercados emergentes de nuestra región. De hecho, los bonos de Brasil, México y Colombia cerraron levemente en verde y también subió el ETF de renta variable del país que gobierna Gustavo Petro. Y aunque cayó por casi 0,9% la soja, subieron fuerte el oil and gas y el maíz, 3 commodities clave para la Argentina. Es por estos motivos que podríamos argumentar que los agentes que hacen al mercado argentino siguen particularmente nerviosos, algo que se reflejó ayer tanto en las acciones como en los bonos y el dólar. La entrevista de Caputo con Majul el domingo por la noche no trajo demasiada información nueva y por más que el ministro haya dicho textualmente que el dólar no se va a disparar de ninguna manera después del acuerdo con el fondo, no hay certeza sobre la continuidad del crawling peg al 1% mensual. Y mientras eso no se aclare, es decir, hasta que no tengamos la letra chica del acuerdo, sería lógico esperar volatilidad en torno a los activos argentinos. Ayer, por lo pronto, tuvimos un sube y baja en los contratos de dólar futuro y no fueron pocos los analistas que especularon con una intervención por parte del Banco Central. En caso de ser cierto, podría interpretarse como una señal de que cumplirán efectivamente lo dicho por Caputo. ¿Tendremos o no un salto en el dólar después de abril? Lo cierto es que terminó siendo momentáneo el susto de las primeras horas de la rueda de ayer. Los globales habían llegado a marcar rojos de casi 3%, pero terminaron recortando las caídas a menos del 1%. Es cierto, el riesgo país quedó ayer por arriba de los 860 puntos, pero hay que recordar que hace un año estaba en torno a los 2000 puntos básicos. Un cimbronazo que marca un cambio de tendencia o una corrección pasajera. En los próximos 30 días seguramente tengamos las respuestas. Pero ayer ya empezó a asomar una de ellas. Es que ya cerrado el mercado tuvimos una declaración clave de Kristalina Georgieva. Quédate hasta la frase del día para enterarte qué dijo ayer. 2. Bueno, mucho nerviosismo y volatilidad en el mercado argentino, pero también en el estadounidense. Es que ayer pintaba ser un lunes bien negro, pero terminó siendo bastante gris. El temor lo gatilló la nueva ola de aranceles que lanzaría Trump mañana miércoles, en este caso recíprocos, con el objetivo de contrarrestar lo que considera prácticas comerciales injustas contra su país. En principio, todo país que aplique aranceles a lo que compra desde Estados Unidos recibirá el mismo porcentaje de tarifas a lo que el país norteamericano le compre a ellos. La vocera Caroline Leavitt dijo textualmente que las tarifas van a ser determinadas país por país, aunque no dio más detalles sobre lo que Trump bautizó como el Día de la Liberación. Según Bloomberg News, los aranceles promedio que aplica Estados Unidos subirán del 2,2% a más del 10%, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El foco estará en mercados como la Unión Europea, Japón, India y Canadá, donde según la Casa Blanca las barreras comerciales dificultan la entrada de productos estadounidenses. Esta política de Trump apunta a fortalecer la industria local y financiar recortes de otros impuestos con la recaudación de estos nuevos. Y para la Argentina, el anuncio ciertamente genera incertidumbre. En primer lugar, Estados Unidos fue nuestro tercer socio comercial en 2024 y en segundo, Argentina impone aranceles significativamente más altos que los del país norteamericano. En alimentos estamos hablando del 16% contra el 4,6% de Estados Unidos, en plásticos 11% frente al 1,4% y en textiles 20,9% contra 6,1%. Todo esto según información de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, AmCham. Pero atentos porque el canciller argentino Gerardo Huertain se reunirá en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio este martes. ¿Se abordará el tema? ¿Podrá el gobierno de Milei lograr excepciones como lo hizo Macri en el primer mandato de Trump con el aluminio? ¿Es factible pensar también en un TLC con Estados Unidos en el corto plazo? Veremos si tenemos novedades esta semana. 3. La pobreza en Argentina bajó al 38,1% en el segundo semestre de 2024, desde el 52,9% que había tocado en la primera mitad del año pasado tras la devaluación de diciembre de 2023. Según informó el INDEC, la pobreza ya quedó por debajo de donde había estado cuando comenzó el gobierno de Milei, es decir, del 41,7%. En concreto, estamos hablando de 11,3 millones de personas y 2,9 millones de hogares que todavía siguen en la pobreza. Por el lado de la indigencia, 2,5 millones de personas quedaron debajo de esa línea, que es un 8,2% de la población o casi 4 puntos menos que al cierre del gobierno de Alberto Fernández. Teniendo en cuenta que la economía crecería en torno al 5%, ¿en cuánto crees que puede quedar la pobreza este año? Déjame saber en la encuesta de hoy.
Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,6% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6,8% para Bioceres y solo 3 subas de hasta 1,5% para Despegar. Los bonos ley Nueva York cerraron finalmente con rojos de hasta 1%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.325 pesos, el MEP en 1.320 y el contado con liqui en 1.319 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió ayer 143 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir el mes de abril en 863 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana en la Argentina. Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque ya comenzó abril y las consultoras realizaron sus proyecciones respecto de lo que pasó con el índice de precios al consumidor en marzo. Les anticipo que el dato no es positivo, pero antes de avanzar, recordemos que la inflación de febrero tuvo un leve rebote y fue de 2,4%, con lo que en esa oportunidad quedó por encima de las estimaciones del consenso del mercado. Para marzo, los economistas apuntan a un número mayor con un impulso generado en parte por el rubro de alimentos y bebidas, mientras que para abril las consultoras aseguran que si bien se debería dar una desaceleración, todavía hay muchas dudas por la incertidumbre en materia cambiaria y tarifaria. ¿De cuánto podría ser la inflación de marzo entonces? A través del dato económico de la semana te cuento que el número sería superior al de febrero. Por ejemplo, la consultora EcoGo, al igual que CIT Asesores, calculan un 2,7%, mientras que Analítica estima un 2,5%. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Cristalina Georgieva sobre el pedido de Argentina de recibir una buena parte de su nuevo préstamo al principio del programa. Es un pedido razonable, se lo han ganado en base a su desempeño. Según Reuters, Argentina está pidiendo que 40% del desembolso llegue al principio del programa. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.